Si María parió el cuerpo completo de Jesucristo, entonces ya podemos ir viendo que María es la madre de la iglesia. Y María es madre mía. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. María no es madre de Dios, porque a Dios nadie lo hizo. Así dicen nuestros hermanos separados. Y de este tema nos habla el padre Luis Toro, que él afirma: realmente María sí es madre de Dios, es madre de la iglesia y es madre nuestra. Veamos el video del padre Luis Toro. La idea es hoy descubrir que María es nuestra madre. ¿Por qué? Te lo voy a tratar de mostrar. Voy a tratar de mostrar qué dice la Biblia sobre el por qué en la Iglesia Católica se enseña que María es nuestra madre. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a encontrar algo muy importante. La comparación del cuerpo. Escuche, la comparación del cuerpo. Dale. Las partes del cuerpo son muchas. Las partes del cuerpo son muchas. Pero observe este detalle. Un cuerpo, muchas partes. Siga. Pero el cuerpo es uno. Pero muchas partes, pero un solo cuerpo. La parte del cuerpo comienza diciendo: el cuerpo es uno, las partes muchas. Y a pesar de que son muchas, forman un cuerpo. Siga. Por muchas que sean las partes, todos forman solo un cuerpo. Ahora vamos a ver por qué Pablo dijo eso. ¿Por qué está colocando esa comparación, ese ejemplo? Detrás de ese ejemplo, ¿qué enseñanza hay? Vamos a ver. Así también Cristo. ¿Así también? Entonces la enseñanza es que Cristo quiere que haya un solo cuerpo. Así también Cristo. Dale. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo. A ver, ¿para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces está clara la enseñanza. Cristo quiere que todos nosotros, a pesar de que somos muchos, hombres, mujeres, feos, bonitos, gordos, flacos, blancos, negros, del color que sea, todos, a pesar de que somos muchos, pasemos a ser un solo cuerpo. Y eso a través del bautismo. Formamos un cuerpo y es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. De Cristo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué nombre le coloca la Biblia a ese cuerpo de Cristo? Vamos a verlo, está en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 está, ¿qué nombre le coloca la Biblia? Recuerde que el mismo que escribió Corintios, escribió Colosenses, que es San Pablo. Colosenses 1, 18. Y Pablo nos está explicando que Cristo tiene un cuerpo que tiene muchas partes. Y esas partes somos nosotros, pero formamos un cuerpo, el de Cristo. Ahora Pablo le va a poner un nombre a ese cuerpo de Cristo. Vamos a ver. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Qué nombre le coloca Pablo al cuerpo? Iglesia. Pero Pablo nos da un dato muy hermoso. No solamente nos enseña con este ejemplo que somos uno en Cristo por medio del bautismo, formando un cuerpo, sino que además ese cuerpo tiene un nombre, la iglesia. Y esa iglesia no es algo aislado a Cristo.
no es algo que yo puedo separar, como hacen los hermanos separados, separarlo de Cristo. Cristo sí, la iglesia no. Para Pablo ese lenguaje no existe, porque lo pone a Cristo cabeza y la iglesia su cuerpo. ¿Cómo se puede separar? ¿Cómo va a ser usted para separar el cuerpo de su esposa con la cabeza de su esposa? Tiene que matarla. Tiene que matarla. Entonces a Pablo, para que nadie mate la iglesia, dice, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No quiere la iglesia, está matando a Cristo. Claro, así de fácil. Entonces la iglesia es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora imaginen, utilicen este pote que Dios nos ha dado. Un cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Ahora pregunto, ¿qué parió María? ¿La pura cabeza o el cuerpo completo? Si María parió el cuerpo completo de Jesucristo, entonces ya podemos ir viendo que María es la madre de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y María es la madre de Cristo. Si María es la madre del Cristo místico, del Cristo total, si María es la madre de Cristo como tal, completo, y San Pablo dice que Cristo es cabeza y cuerpo, y que la cabeza es Él, el cuerpo es la iglesia, y si María parió a Cristo, entonces San Pablo nos está mostrando una luz de que María es madre de el cuerpo y la cabeza de Cristo, es decir, del Cristo total. María es madre de la iglesia. Y María es madre mía, ¿por qué? Porque yo soy parte de esa iglesia, yo soy parte de esa iglesia. Miren como lo dice Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el 25 en adelante, cuando habla de la iglesia. Y Efesios, o si quieren lo leemos desde el 22, para volver a recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22, para recordar otra vez, de ahí en adelante, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Lo vuelve a repetir. Hay muchas citas que San Pablo coloca diciendo que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Efesios capítulo 5, desde el versículo, léalo desde el 23 para no perder mucho allí el tiempo. Desde el 23, ¿ah? Efesios 5, 23 en adelante. Sigue, dale. Maridos, amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo. Otra vez, la iglesia es cuerpo de Cristo. Y María es la madre de Cristo. Entonces María es madre no solo de la cabeza, sino también del cuerpo, que es la iglesia. Y yo soy parte de ese cuerpo. Entonces María es madre mía y madre de la iglesia. Es madre de la iglesia porque es del cuerpo total. Pero también es madre mía porque yo soy parte de ese cuerpo. Sigue. Va hacia el 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 25. El 25. El 29. 29. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Lo alimenta y lo es su cuerpo. Siga. Pues nosotros somos miembros.
Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. somos miembros de ese cuerpo. Entonces, si María es la madre del Cristo total y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces María es madre del cuerpo total, que es la iglesia, la cabeza, cuerpo, Cristo total, y es madre de cada uno de nosotros. ¿Podemos separar la iglesia de Cristo? Dale, siga. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Ahora escuche lo que viene. Es este un misterio muy grande. Es este un misterio muy grande, y pongan la lupa. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. La iglesia y Cristo son uno solo. Es un misterio muy grande, por eso se llama el cuerpo místico. Porque es un misterio que el cuerpo, la iglesia, siendo muchas partes, muchos miembros, sea uno con Cristo, que es la cabeza. Y si María es la madre de Cristo, entonces espiritualmente María es la madre de la iglesia y es madre nuestra. Pero para que no quedara así en el aire, sin fundamento, Jesucristo nos viene a dejar a María por madre en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. A ver, San Juan, capítulo 19, versículo 25. ¿Ah? Está al pie de la cruz. Últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Con María, la hermana de su madre. Con María, la hermana de su madre. Esposa de Cleofás. ¿De qué esposa de Cleofás? Y María Magdala. Y escuche lo que viene en el 26. Jesús al ver a la madre. Jesús al ver a la madre. Y junto a ella el discípulo que más quería. Subrayen la palabra discípulo que más quería. Hay un discípulo que más quería, y la Biblia viene a decir exactamente en este momento que hay un discípulo más querido de Jesús. Y ustedes van a observar que el discípulo más querido de Jesús va a ser exactamente aquel que se lleve a María, su madre, a la casa. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Y por eso es el más querido. Ajá. Jesús al ver a su madre y a ella le dijo, el discípulo que más quería, dijo a la madre. Otra vez, así, sin correr, así, tranquila y serena. Al ver a Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre. Dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué no le dice mamá? Porque si le dice mamá, es pertenencia mía de yo solamente. Si le dice mujer, entonces nos manda el Génesis 3:21, cuando una mujer, madre de todos los vivientes, hizo que todos los vivientes fueran pecadores. Entonces aquí nos está hablando de la nueva mujer que le va a parir al niño, que le va a pisar la cabeza al dragón. Entonces por eso le dice mujer, mostrando que es la nueva era Eva. Si aquella era la mujer madre de todos los vivientes, ahora aquí va a estar la mujer madre de todos los creyentes. Por eso hago un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes que en la boda de Caná de Juan capítulo 2, es la boda de Caná, pero en el versículo 11 dice: estos fueron el comienzo de los milagros de Jesucristo, y sus discípulos comenzaron a creer en Él, madre de todos los creyentes. ¿Por qué comenzaron a creer en Él? Porque ella dijo: hagan lo que Él les diga. Entonces, así como teníamos un padre en la fe, nuestro padre Abraham, en el Nuevo Testamento tenemos una madre en la fe, la Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Lo hicieron, y ahí sus discípulos comenzaron a creer en Él. ¿Gracias a quién? A María. Entonces tenemos una madre de todos los vivientes y una madre de todos los creyentes. Mujer. Otra vez, mujer.
mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Sabemos que María no era la mamá de Juan. Por eso la Biblia resalta el discípulo que Jesús más quería. Si hubiese sido los hermanos separados, dice, no, Juan era hijo de María. Porque entonces, ¿por qué le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo? Exacto, use este pote. Si María era la mamá de Juan, ¿qué necesidad tenía Jesús de decirle a Juan o a María, ahí tienes a tu hijo? Es que María le patinaba el coco, es que perdió la memoria, que se le olvidó que ese era su hijo. Ustedes no saben que la única persona que tiene certeza y seguridad que su hijo es hijo suyo es la mamá. En Venezuela dice, los hijos de mis hijas, nietos serán. Y los hijos de mis hijos, ni se supo. Nunca se sabrá. Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Pero los hijos de mis hijos, ¿quién lo sabrá? La única persona que puede tener la certeza firme que ese es hijo de ella es la madre. Entonces que un hermano separado me explique qué pasó. ¿Por qué Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo? Si ella lo parió, ¿cómo no va a saber que es su hijo? Explíquemelo. Pero no solamente la mamá sufría de problemas que se le olvidaba quién era su hijo, también el hijo se le olvidaba quién era la madre. ¿Cómo que hago? Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Ni sabía Juan que ella era su madre. La mamá no sabía que él era el hijo. Y el hijo no sabía que ella era la madre. Entonces, ¿cómo es que lo parió? Si ninguno de ellos sufría de problemas de memoria, entonces quiere decir que María no parió a Juan. Que Jesucristo en el Evangelio nos está dejando un mensaje, el mensaje de Pablo. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y ustedes y yo pertenecemos a ese cuerpo, y María parió a Cristo, entonces María tiene que ser madre del cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y para que se den cuenta que no era la mamá y que él no era el hijo, ponga cuidado lo que viene. Y desde aquel momento el discípulo... obsérvenlo, la Biblia es clara para que el que lo quiera entender lo entienda. Y desde aquel momento el discípulo, vuelve a repetirlo, el discípulo. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Por qué antes no, si era la mamá? ¿Por qué hasta ahora se la lleva a su casa? ¿Por qué hasta ahora se enteró que era la mamá? Y lo peor, que la mamá hasta ahora se entera que él era el hijo. Porque hay una razón teológica. Jesús quiere gritarle al mundo que los discípulos más amados de él son aquellos que reciben en su casa a su madre con respeto y con amor. Y esos somos los católicos, orgullosamente los católicos. Cuando usted va comprendiendo lo que dicen las Escrituras, entonces usted se va dando cuenta que no es un invento de la iglesia, que hay fundamentos bíblicos. Que un protestante me diga a mí que María no es mi madre, que no es la madre de la iglesia, que es una prostituta, que es una mujer cualquiera, que me lo fundamente con las Sagradas Escrituras, tal y como yo lo estoy haciendo. Porque la Escritura es la palabra de Dios, es lámpara para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero. El problema es que los protestantes saben que los católicos no leemos la Biblia y nos creen a mentiras.
Ahí nos cae mentira. Entonces, observen que aquí las Sagradas Escrituras nos están mostrando que el discípulo más amado recibe en su casa a María por madre. Orgullosamente nosotros los católicos cumplimos este mandato. Y a ver, yo quiero que alguien me diga, ¿por qué Jesucristo no nos dejó por madre a María cuando estaba pequeño? ¿Por qué no nos lo dejó cuando el día del bautismo, cuando Él se bautizó? ¿Por qué no nos lo dejó en la última cena? ¿Por qué tuvo que dejarlo cuando ya estaba en la cruz, muriendo? Se lo voy a explicar. Porque en aquel tiempo había una costumbre que todo condenado a muerte tenía opción a su testamento, a su última petición, a su último deseo. Yo no sé si por aquí acostumbran a quemar al final de año viejo, o a Judas. El caso es que todo condenado a muerte le daban la oportunidad de dar un deseo. Ojo. Y la ley decía que ese deseo se respetaba. Era la última petición del moribundo. Y como era la última petición del moribundo, era un regalo que se le hacía. Lo que usted pida en el último momento, eso se le concederá, pero usted se muere. Y todo moribundo tenía esa opción. Jesucristo espera en el último momento. ¿Recuerda que él fue condenado a muerte? Era un condenado. Y él va condenado a muerte y él sabe que le queda la última petición. Y la última petición y deseo de Jesucristo es que sus discípulos más amados acepten en su casa por madre a María. ¿Por qué lo hace ahí? Porque ese deseo nadie lo puede violar. Porque ese deseo todos lo tienen que cumplir, con más razón sus discípulos. Por eso dice la Biblia que efectivamente Juan se la tuvo que llevar. Si era el deseo del maestro, si era el deseo del moribundo, el último deseo, Juan no podía decir, pues no me la llevo a mi casa. Tuvo que llevársela a su casa. Ojo, y ustedes verán que no la dejaron. Muere Jesucristo y nos encontramos antes de venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, ustedes van a encontrar que estaba la iglesia de Jesucristo en la espera de Pentecostés, pero no habían dejado botada a María. Si quieren lo leen desde el 13, para que ustedes se den cuenta. Hechos 1:13. Hechos 1:13. Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. En la casa, Juan de ese momento se la llevó a su casa. Los discípulos de Jesús, vamos a ver si ahora se llevan a la casa María. Aquí vemos que subieron a la parte superior de la casa donde se alojaban. ¿Y quiénes eran? Allí estaban Pedro, Juan. En castellano, los discípulos de Jesús. Estaban solos, habían dejado a María o se la habían llevado a la casa. Versículo 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Esas mujeres no tienen mayor valor, no vale la pena resaltarlo, no necesitamos ahorita traerla a la memoria. Siga. De María, la madre de Jesús. Esa sí hay que resaltarla. Esa sí hay que resaltarla. De María, la madre de Jesús. Observe, ahí sí hay que resaltar a esa mujer. Si María no hubiese sido importante para Cristo,
si no hubiera sido importante para los apóstoles, si no fuera importante para la iglesia, a María la hubiesen metido en el saco de las mujeres. Léalo de nuevo el 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Ahí tenía que estar metida María si no fuera importante. Ahí está el saco de todas las mujeres. María está metida en ese saco porque ella también es mujer. Pero ¿por qué la sacan de ese saco y la ponen aparte con nombre y apellido? De María, la madre de Jesús. Ahí la ponen aparte, pero dan la explicación por qué ella va aparte. Porque es la madre de Jesús. Y él había dicho al discípulo más amado, ahí tiene a su madre, y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Y en la casa donde esté un discípulo de Jesucristo, ahí tiene que estar María. A mí me gusta, los exégetas de la Biblia, les respeto, pero a mí me gusta interpretar este pedacito que viene, no a la manera de unos, sino mirando el hilo de lo que enseña la Biblia. Léame otra vez el 14 y sigue. ¿De nuevo el 14? ¿Perdón? 14 otra vez. Todos Pero ellos... termina, no es para ahí, sino termina. Bueno, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La madre de Jesús y de sus hermanos. Y no se refiere a los hermanos carnales, sino que ahora los discípulos la recibieron en la casa. Ahora ya ella tiene nuevos hijos y él tiene nuevos hermanos. Y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 va a decir quiénes son esos otros hijos de María espiritualmente. ¿Quiénes son esos otros hijos de María espiritualmente? ¿Cuáles serán? Porque dice el Apocalipsis 12 que hubo una señal en el cielo, una batalla de la mujer contra el demonio. La mujer era la mamá de Jesús, que sabemos que es la Virgen María. El hijo era Jesús, la antigua serpiente, el diablo. Y hubo la pelea. El diablo se fue a hacerle la guerra a la mujer, no pudo hacerle daño. Entonces se fue a hacerle la guerra. Vamos a ver el versículo 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció. Acérquese un poquito más el micrófono. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. El resto de sus hijos. Entonces la mujer tiene más hijos. Los protestantes dicen, pues eso es lo que nosotros decimos, que María tuvo más hijos. Sí, pero escuche cuáles son los más hijos, a ver. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Y cuál fue la declaración última de Jesús? Llevar a María. Ahí tienes a tu madre. Observe que no solamente dice, bastaría, por favor, hermano, que dijera, y esto, entonces el dragón se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios. Punto. ¿Por qué le agrega? Y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál fue ese testimonio de Jesús que quiso en la cruz? Es el último deseo, es el deseo del moribundo, es el testamento del moribundo que sus discípulos guardan, pasan a ser hijos de María. Guardan el mandamiento de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Son hijos de María. Entonces María es madre de la iglesia, es madre nuestra. Miremos de otro punto de vista. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Gálatas 4, 4. Y aquí, Gálatas 4, 4. Venga acá. Venga, para ahí, venga para ahí.
Usted se queda aquí. Miren el ejemplo. Ahí. Miren el ejemplo. Pero cuando llegó la plenitud de Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Dios, Hijo. aquí vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer. Perdónenme ustedes, venga para acá. Perdónenme ustedes, pero es que nosotros somos humanos y tenemos que usar ejemplos humanos. Dios Envió a su Hijo, envió a su Hijo que nació de una mujer, que nació de una mujer. Ven aquí en el medio. Aquí en el medio. Dios, un ser, envió a su Hijo nacido de una mujer. No sé si ustedes observan que la Biblia está mostrando que María es la esposa de Dios, que le va a dar un hijo. Porque Dios quiere un hijo y bien podía mandarlo como un extraterrestre. ¡Bum! Este es el Hijo de Dios. Podía hacerlo de 1000 maneras. ¿No es Dios? Pero quiso hacerlo a la manera humana. Dios quiso tener un hijo y quiso que fuera a través de una mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y escogió, no la escogió a ella, ni tampoco a las que están aquí. La escogió a ella. ¿Y qué? Dijo aquel. ¿Cómo es? La mujer más bonita y las demás me perdonan y no se molesten. Así dijo Dios. Voy a escoger la mujer más bonita, la mujer más pura y me perdonan las demás, pero no se moleste. Y escogió a María. Escogió a María para ser la madre de su hijo. Entonces aquí vemos la representación de un hogar. Un papá, una mamá, un hijo. Ahora pregunto, ¿este hijo es solo hijo de María? Segunda pregunta, ¿este hijo es solamente del papá, Dios? No, es hijo de Dios y es hijo de María. Tan hijo de María como hijo de Dios. Tan hijo de María como hijo de Dios. Ahora bien, si ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el invisible, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que con una palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, escogió a esta mujer por esposa, ¿será que esta mujer merece respeto o no merece respeto? Y si es la madre del Hijo de Dios, que es nuestro Señor, ¿le podríamos faltar respeto a la madre de mi Señor? Bien, ahí estamos claros. Quita Dios, quita María, aquí está el Hijo. Ahora escuchen lo que viene. Usted, acérquese aquí. Ahí. Escuche. Otra vez repítalo, mujer. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Escuche. ¿Para qué? Dale. ¿Para qué? Siga. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál era el fin? De rescatar bajo la ley. Todo, rescatar al mundo entero. ¿Para qué? Para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Uy, usted corre mucho, mamita. Despacio, como planean las águilas seguras de su presa. Despacio, como se acorralan los toros en el corral. Despacio, como se doma un caballo. Despacio, como se canta y se baila, como se ora y se reza, como se ama y se besa. Despacio. Es que si corremos, perdemos el sentido de la palabra, ¿no? Es como si usted agarra un caramelo sabroso y... deme otro. Disfrute primero ese. Otra vez. Bueno,
Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. nuestros derechos de hijos. Ustedes quieren, representado en él, ¿ustedes quieren ser hijos o no? Sí. Bueno, ustedes están representados en él. Ustedes van a ser hijos adoptivos, ¿verdad? ¿De quién? ¿Y de quién más? Mire, al usted unirse a Jesucristo, que es el que vino a rescatarnos, usted pasa a ser hijo adoptivo y también pasa a ser hijo adoptivo de María, el único hijo legítimo de Dios. Y el único hijo legítimo de María se llama Jesús. Todos ustedes queremos ser hijos de Dios, tenemos que unirnos a Cristo por medio del bautismo. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el papá de Jesús pasa a ser nuestro papá y la mamá de Jesús pasa a ser nuestra mamá. Entonces somos hijos adoptivos, no solo de Dios, porque es la pareja. Dios escogió como pareja a una mujer y entonces pasa a ser la persona, hijo adoptivo de Dios, hijo adoptivo de... Entonces se llama la gran familia de los hijos de Dios. Siente, gracias. Ahora ustedes verán que ese mismo Jesucristo, que nos dejó a María por madre en Juan, observe, en Juan 19, 26 que acabamos de leer, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, que nos la dejó por madre. El mismo Juan, en el capítulo ¿qué? 19, en el versículo ¿qué? 26, nos dejó a María por madre. El mismo Juan viene a decir que Jesucristo no solamente nos dejó a María por madre, sino también a su papá nos lo dejó por padre. En el capítulo 19 que leímos, nos dejó a María por madre. Y un capítulo más, que es el 20, versículo 17, nos dejó a su papá, nos lo dejó como nuestro padre. Nos regaló primero la mamá y después nos regaló el papá. Escuche cuando nos regaló el papá. Juan 20, 17. Jesús dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. No he subido al Padre. Dale. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Nos lo está dejando a su papá, nos lo está dejando por padre. Por tanto, nosotros somos hijos de Dios, pero somos hermanos de Jesús. En el capítulo 19 nos dejó a María por madre, y en el capítulo 20 nos dejó a Dios por padre. En castellano, Jesús tiene la intención clara de que nosotros seamos sus hermanos, a medias o completamente. Completamente. Usted a lo mejor puede ser que tenga un hermano que es hijo de su papá y no de su mamá. ¿Cómo lo siente usted? Medio hermano. ¿Y qué tal? ¿Será igual al hermano hijo de papá y mamá? No es igual. Los católicos somos hermanos de Jesús por padre y madre. Y los protestantes aceptan al papá y rechazan a la madre. Hijos malcriados,
hijos groseros, hijos malagradecidos. Entonces, hermanos queridos, las Sagradas Escrituras sí nos muestra que ella es nuestra madre. Y si es nuestra madre, tenemos que amarla. Observen, hermanos, la unidad de Cristo con María. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos. Cristo y María, ¿qué relación? Escuche. María fue la primera cristiana. La primera que dio a conocer a Jesucristo al mundo. La primera que trajo a Jesucristo al mundo, se lo dio a conocer al mundo, tanto a los unos judíos, de Mateo 1, del 18 en adelante, como de Mateo 2. En Mateo 1 lo dio a conocer a los judíos, y en Mateo 2, 11 se lo dio a conocer a los paganos, cuando vinieron los Reyes Magos y encontraron al niño con María, que se lo presentó. Lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces, María es la primera cristiana. Es la primera que recibió a Cristo. Porque dicen los hermanos separados: hermano, usted ya se entregó a Cristo, ya recibió a Cristo en su corazón. Sí, pues sepa que la primera que recibió a Cristo, María, la primera cristiana. Y hay que predicar a Jesucristo, hay que darlo a conocer al mundo, aleluya, gloria al Señor. ¿Y cuál fue la primera persona que lo dio a luz al mundo, que lo trajo al mundo y lo dio a conocer? Adivínelo, adivinador. Entonces, ¿por qué usted no ama a María, que fue la primera cristiana? Ahora pregunto, ¿y cuál fue el primer mariano? ¿Cuál fue el primer mariano? Jesucristo, quien amó a María con todo su corazón, porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, tendrás dicha y felicidad a lo largo de la vida. Y dice la Biblia que Jesucristo fue el único que cumplió la ley entera. ¿Y ese mandamiento no lo cumplió? Jesucristo es el primer mariano. Amó a María, obedeció a María, se sometió a María. Hijo, tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 2, versículo del 41 en adelante, cuando se perdió en el templo? ¿Y por qué me buscáis? ¿Por qué no? Bueno, y dice la Biblia, y Jesús bajó y se sometió a sus padres. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.